Hoy te cuento la historia de un chico que fue invocado a otro mundo, pero después de vencer al rey demonio y convertirse en una bestia en batalla, regresó a su mundo original, donde fue reclutado por una organización que se encargaba de reunir a los chicos con habilidades especiales provenientes de otros mundos, conocidos como regresores. Y fue ahí donde, luego de ser sometido a un examen para conocer sus capacidades, fue clasificado como un simple regresor de clase F. Esto ya que, a diferencia de los otros, él no contaba con la capacidad de usar magia. Sin embargo, estaban cometiendo un grave error, ya que el tipo únicamente trataba de mantener un perfil bajo. Después de todo, a pesar de no poseer magia, el tipo contaba con la capacidad de potenciar sus habilidades físicas, así como también de anular la magia, siendo capaz incluso de humillar a los regresores de clase alta, además de conquistar a varias chicas, quienes lo veían como escoria. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Kagure Yusha no Estética. La historia comienza con nuestro prota, Akatsuki, el cual trataba de escapar en medio de un bosque de un grupo de chicas bastante entrenadas, las cuales buscaban atraparlo a toda costa, así tuvieran que causarle heridas serias en el proceso. No obstante, por más ataques que las tipas le lanzaran, el chico ni siquiera parecía inmutarse. Después de todo, contaba con una especie de habilidad que le permitía potenciar sus capacidades físicas. Por cierto, nos explican que la razón por la que estaba siendo perseguido era porque este último era un héroe que había sido invocado a ese lugar desde otro mundo, y de hecho el tipo era tan habilidoso que fue capaz de derrotar al rey demonio, que por años había aterrado a ese mundo. Pero tras cumplir su misión, solo quería volver a su mundo original. Sin embargo, la reina no permitiría eso, y había mandado a sus mejores mercenarias para impedirlo. No obstante, por más que esas últimas lo superasen en número y contaran con habilidades mágicas, ninguna estaba a la altura de un monstruo como Akatsuki, que a pesar de no contar con habilidades mágicas como las mercenarias, contaba con un tipo de habilidad que le permitía multiplicar su fuerza física. Además, el tipo no se detuvo a convencerlas, ya que luego de sacarlas de combate, sin mayor problema, incluso se dio una tarea de humillarlas, robándoles la ropa interior gracias a su velocidad extrema. Tras eso, justo antes de llegar hasta el portal que lo llevaría de regreso a casa, se topó con la reina de ese mundo, la cual al parecer, en el tiempo que habían compartido, había desarrollado sentimientos románticos hacia este último. Después de todo, le debía no solo su vida, sino también la de todo su pueblo. Así que por eso mismo, le pidió que por favor no se fuera y que no la dejara sola, ya que el reino estaría desprotegido sin su poder. No obstante, sus palabras parecieron no llegar hasta el prota, que actuando de manera fría, incluso la ignoró. Después de todo, ya había cumplido con su trabajo. Pero al ver a esta última romper en lágrimas, el chico no soportó más y terminó clavándole un beso apasionado como despedida. Además, le comentó que no se preocupara, si en algún momento llegaba a tener problemas, él regresaría para ayudarla. Pero por el momento ya había cumplido con su misión en ese lugar y no había nada que lo encadenara a él, regresando así a su mundo. Por cierto, banda, antes de continuar me gustaría pedirles que por favor se suscriban. Ya estamos muy cerca de llegar al medio millón de subs y gran parte de la gente que ve los videos aún no está suscrita, así que espero puedan ayudar a que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Bueno, continuando con la historia, el prota, después de cruzar el portal dimensional y por fin llegar a su mundo, de su mochila liberó una hermosa chica que estaba escondida en ella, como Dios la trajo al mundo, y la cual nos explican que era la hija del rey demonio que Akatsuki había eliminado en el otro mundo, y la había llevado consigo para mantenerla a salvo y que de esa manera no fuera capturada y torturada por la realeza. Después de todo, le había prometido eso a su padre antes de acabar con él. Por cierto, su nombre era Mio y no parecía muy contenta con la idea de ahora convivir con el assassin de su padre. Pero dejemos eso a un lado, ya que los chicos no tenían mucho tiempo que perder. Ambos debían dirigirse a Babel, una especie de institución que se encargaba de reclutar y entrenar a las personas que regresaban de otros mundos a la Tierra.
ya que nos explican que el prota no era el único que había regresado de otro mundo. De hecho, existían varias personas como él, y Babel se encargaba de enseñarles a controlar sus habilidades para no causar destrozos en la Tierra. Y bueno, después de llegar a la dichosa institución, los protas fueron sometidos a diversos exámenes para evaluar su estado físico y ver qué tanto potencial para el control de maná poseían. Por cierto, el prota le había ordenado a Mio mentir diciendo que ambos eran hermanos, ya que de esa manera podían mantener oculto el hecho de que la chica era una demonio. Por otra parte, tras recibir los resultados del examen, los miembros de Babel parecían bastante impresionados con la capacidad de Mio para almacenar maná. Era la primera vez que veían a alguien como ella, mientras que Akatsuki había sido una decepción para ellos. Después de todo, su índice de potencial era de 0. De hecho, ni siquiera se explicaban cómo alguien sin poder mágico había sido capaz de sobrevivir en otro mundo. Pero bueno, después de esto, ambos chicos debían someterse a un segundo examen, en el que se enfrentarían con un profesor calificado, para así poder evaluar su nivel de poder y experiencia en tácticas de combate, y de esa manera clasificarlos en un rango desde el F hasta el A, dependiendo de su desempeño. Los chicos podían elegir entre varios tipos de armas para someterse al examen, pero el prota tomó la decisión de completarlo sin una. Lo haría únicamente a puño limpio, lo cual hacía pensar a los maestros que quizá era solo otro héroe arrogante, como muchos que llegaban a ese lugar, confiados por su poder en otros mundos. Por su parte, Miu fue la primera en enfrentarse al maestro, el cual cometió el grave error de subestimarla, al notar que se veía bastante torpe y poco experimentada en combate, pero lo que no esperaba era que su poder mágico era abrumador, y en segundos lo mandó a volar. Tras esto, el turno del buen Akatsuki llegó, pero este no se enfrentaría a un instructor común como el anterior, más bien contra el presidente del consejo estudiantil, uno de los héroes más poderosos que habían regresado a la Tierra. Y esto se debía a que en el examen de fuerza física los resultados del prota fueron prácticamente inhumanos. Nadie había tenido registros tan altos. Por su parte, el prota estaba emocionado por la idea de enfrentarse a alguien que pudiera significar un reto. Sin embargo, al chico no lo enfrentaría. Únicamente le puso una prueba, la de destruir un enorme muro de hielo mágico que estuvo a punto de golpearlo, si no hubiera sido por los agudos instintos del chico. Claro, tras invocarlo, el tipo le dijo que si lo destruía, entonces podrían enfrentarse. Akatsuki, tras escucharlo, lanzó un poderoso ataque contra el hielo, únicamente usando su puño. Sin embargo, al hacerlo, recordó que no debía resaltar mucho. Después de todo, debía evitar a toda costa que Babel comenzara a sospechar de Miu, así que al final contuvo su descarga de poder, dejando el hielo intacto, cosa que decepcionó un poco al presidente, que tenía grandes expectativas, y Akatsuki al final fue puesto en el rango F. Mientras que su hermana, gracias a los excelentes resultados que había obtenido, fue enviada al rango B. Pero bueno, luego de que estos se marcharan, el hielo, a pesar de que el prota se había contenido, se destrozó en 1000 pedazos, dejando impresionado al tipo que ahora quería hacer suyo ese poder. Pero dejándose de lado, una vez ambos regresaron a casa, nos revelan que en realidad Miu sí guardaba rencor hacia el prota por haber acabado con su padre, e incluso se estaba planteando quitarle la vida mientras el chico dormía. No obstante, cuando estaba por hacerlo, recordó cómo el prota todo este tiempo la había estado cuidando y haciéndose cargo de su seguridad, además de cómo su padre, antes de colgar los tenis, le dijo que debía confiar en Akatsuki. Después de todo, él no era como los nobles que tanto odiaban, y en ese momento era su única esperanza para continuar con vida, lo que al final la hizo entrar en razón. Por cierto, el prota todo este tiempo había estado alerta, ya que sus instintos eran los de un animal. Aún así, aprovechó el momento para fingir que estaba dormido, y así tener un momento bastante desmonetizable con la chica. Sí, el tipo no se andaba con rodeos. Pero bueno, al siguiente día, ambos chicos se presentaron en el Instituto de Héroes, que se encargaría de su formación. Por cierto, todos sus compañeros veían a ambos de manera extraña, ya que al parecer se había corrido la voz de las sorprendentes habilidades de la chica. Además de que, como era de esperarse, consideraban a Akatsuki un fracasado. Después de todo, sus notas en el área mágica habían sido las de un humano común, y ni siquiera lo consideraban digno de estar entre ellos. Por otra parte, nos
presentan a Chikage, una compañera de su salón, y quien rápidamente le advirtió a Katsuki que se sentase en otro asiento, ya que ese lugar pertenecía a uno de los estudiantes más problemáticos de rango A, así que eso podría causarle problemas. Y tenía razón, porque el tipo estaba furioso al ver al prota en su lugar. Sin embargo, enfrentarlo fue un grave error. Después de todo, al prota le bastaron segundos para derrotarlo y humillarlo frente a todos, únicamente a base de fuerza física, mostrándoles así que el poder mágico no lo era todo. Incluso estaba por acabar con su vida. Pero justo antes de que lo hiciese, los miembros del consejo estudiantil se hicieron presentes para detenerlo. Y al final el chico terminó siendo llevado a la dirección, aunque al estar ahí se puso más cómodo de lo que debería, haciendo enfurecer más a los miembros del consejo. Y cuando el presidente de antes estuvo de nuevo frente a él, el chico no lo pensó dos veces para enfrentarlo, y así comprobar en qué rango se encontraban sus habilidades. No obstante, los otros miembros del consejo quisieron detenerlo lanzándole ataques elementales muy poderosos, algo que para el prota no era más que un juego de niños, ya que gracias a sus habilidades no le tomó trabajo bloquear sus ataques mágicos, ya que como se los dije, ese era su fuerte. Pero al final entró en razón, deteniendo la batalla luego de que el presidente le dijese que fuera paciente. Después de todo, pronto tendría una batalla que tanto deseaba, mientras que la vicepresidenta le advirtió que tuviera más cuidado, ya que al parecer los estudiantes que llegasen a convertirse en una amenaza para Babel simplemente eran borrados del mapa. Ese era otro de los roles que la institución cumplía. Por cierto, luego de este incidente nos presentan a Kuzuha, una niña que había pasado por el mismo fenómeno que Akatsuki, había regresado de otro mundo, y aprovechó su encuentro para advertirle que tuviera cuidado con el consejo, ya que los héroes que regresaban y no seguían las órdenes eran considerados villanos, y simplemente los eliminaban para mantener a salvo a la población mundial. No obstante, el prota le dijo que era demasiado tarde para ese consejo, ya que había hecho enfurecer a uno de sus miembros. Tras ello, fueron alcanzados por la vicepresidenta, quien estaba furiosa con el prota. Esto debido a que el tipo, antes de retirarse, le había robado su ropa interior, sin que siquiera se diera cuenta. Y cuando la chica, furiosa, intentó atacarlo, el tipo, en lugar de golpearla, simplemente terminó por quitarle el resto de su ropa. Su velocidad era de otro mundo. Pero bueno, luego de esto vemos como algunas semanas transcurrieron y claro, el prota continuó asistiendo a clases con normalidad, tratando de no llamar la atención demasiado. Por cierto, se dio cuenta de cómo ese lugar se regía principalmente por el poder que cada alumno poseía, ya que aquellos que se encontraban en la cima de los rankings se encargaban de pasar por encima de aquellos que contaban con habilidades inferiores. Después de todo, estos últimos no podían hacer nada para evitarlo. No obstante, el prota, quien de hecho había llegado para colocarse en la cima del ranking, se estaba encargando de poner en su lugar a los bravucones que trataban de aprovecharse de los demás. Después de todo, no había nadie que pudiese impedírselo. Por cierto, paralelamente con esto, vemos como la miembro del consejo estudiantil se había puesto en contacto con una de las amigas que Mio había hecho en la institución para pedirle que usara su cercanía a la chica para tratar de obtener toda la información que le fuese posible acerca de Akatsuki. Después de todo, no planeaba pasar por alto el incidente del día anterior. Además, estaba muy interesada en conocer qué tipo de habilidades poseía ese chico. Por su parte, a esta última, aunque le molestaba tener que traicionar la amistad que había establecido con Mio, no le quedaba de otra más que cumplir con la misión. Después de todo, nos explica que debido a que sus habilidades no eran muy útiles, corría el riesgo de ser expulsada de la academia si no aceptaba colaborar con el consejo estudiantil, así que no le quedaba de otra más que obedecer. Y vemos como esta última trató de cumplir la misión, acercándose al prota para intentar seducirlo, y de esa manera extraer la información útil que necesitaba. Claro, el prota se dio cuenta de sus intenciones apenas se acercó a él. Aún así, decidió seguirle la corriente para ver hasta dónde podía llegar. Por su parte, la chica, creyendo que estaba cumpliendo con la tarea y había conseguido seducir al chico, terminó invitándolo a un hotel para que pudiesen hablar más a gusto, a lo que el prota aceptó sin dudarlo. No obstante, una vez en el dichoso hotel, la chica no había creído que el prota llegaría tan lejos, ya que este último fingió incluso querer llegar hasta tercera base con ella, algo a lo que esta última no fue capaz de negarse.
enfrentarse. Sin embargo, en ese momento el prota se detuvo y le confesó que estaba al tanto de sus verdaderas intenciones, aconsejándole que dejase de seguir ciegamente las órdenes del consejo estudiantil, o eso podría traerle repercusiones. Eso sí, le comentó que esta vez le daría toda la información que necesitaba, ya que no tenía nada que esconder acerca de sus habilidades, y de esa manera podría evitarse problemas con el dichoso consejo estudiantil. Obviamente con esto el prota terminó conquistando por completo a la chica. Y claro, al final cuando llegó el momento de darles el informe a los chicos del consejo estudiantil, esta última ni siquiera quiso informarles lo que el prota les comentó, ya que no quiso traicionar su confianza, diciéndoles a estos últimos que ese chico no era un monstruo como ellos creían, y quizá incluso podría ser un mejor presidente del consejo estudiantil que el actual. Por cierto, toda la conversación de la chica y el prota había sido escuchada por Miu, quien había estado siguiéndolos creyendo que el prota en serio llegaría a tercera base con esa chica. Pero tras escuchar la conversación, poco a poco comenzaba a confiar más en el buen Akatsuki. Pero bueno, ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que unos días más tarde vemos como los alumnos fueron llevados al campo de entrenamiento para ser sometidos a una especie de prueba, en la que demostrarían cómo eran capaces de emplear a fondo las habilidades que habían obtenido en los otros mundos, y el instructor se encargó de darle las indicaciones, comentándoles que para ello, todos podrían formar grupos con otros agresores, con el objetivo de enfrentar a una bestia robótica que pondría a prueba sus capacidades de combate. Claro, dicha bestia estaría regulada, dependiendo de las capacidades que cada alumno tuviese y en qué rango se encontrase, aunque también les daría la opción de llevar a cabo batallas uno contra uno con otro compañero. De esa manera, podrían demostrar qué tan buenas eran sus técnicas en el combate cuerpo a cuerpo. Por cierto, para ello se les había brindado una especie de trajes cargados de energía para protegerlos en caso de que recibiesen un golpe demasiado fuerte y que sus vidas no corriesen peligro. Y eso no era todo, ya que además de ello a cada regresor se le otorgó una especie de brazalete con tecnología mágica, el cual les ayudaría a potenciar su maná y ser capaces de invocar las armas que solían portar en los otros mundos. Pero como ya sabemos, eso no serviría de nada con el prota, que no contaba con una pizca de poder mágico, así que se vería obligado a usar un arma común y corriente. Pero bueno, vemos como luego de que las chicas rechazaran formar equipo con el prota para enfrentarse a la criatura, este último decidió que se enfrentaría en un duelo contra el chico de antes, así que le propuso a este último llevar a cabo un duelo. Claro, el chico no era tonto, así que no planeaba aceptar su propuesta. Después de todo, sabía que no tenía oportunidad contra un monstruo como él. Sin embargo, cambió de opinión luego de que el prota le revelase que él no era capaz de invocar su arma, y por ende tendría que usar una común y corriente para el duelo. Escuchar esto le hizo creer al tipo que esa era la oportunidad que estaba buscando para poder vengarse del prota, así que sin dudarlo mucho, aceptó su oferta. Después de todo, a pesar de que Katsuki fuese muy superior en términos de combate cuerpo a cuerpo, estaba seguro de que no sería rival para él en cuanto a maná se refería. Menos aún, ahora que ni siquiera podría utilizar un arma decente. Mientras que él podría utilizar su arma insignia, con la que potenciaría sus habilidades drásticamente, ya que con ella era capaz de ampliar sus ataques de fuego. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error, ya que apenas comenzó el encuentro, cuando quiso destrozar al prota sin darle tiempo a reaccionar, utilizando un potente ataque de fuego, comenzó a comprender el porqué se había equivocado al enfrentar al prota, ya que a pesar de la magnitud de su ataque, este último no fue capaz de causarle ni cosquillas, ya que el prota nos explica que su especialidad era anular la magia de sus oponentes, así no contase con el arma que solía usar en el otro mundo. Claro, a pesar de ello, el tipo no se rindió y trató de acabar con el prota empleando otro tipo de técnicas. Lamentablemente para él, ninguna de ellas dio resultado contra el prota, quien era un monstruo en cuanto a combate se refería. Así que sin mayor problema se encargó de acercarse lo suficiente al chico para sacarlo del juego, utilizando simplemente ataques físicos, sin verse en la necesidad de emplear técnicas más complejas. Y bueno, dejando toda la humillación de lado, vemos como mientras esto sucedía, en otra de las salas cuando la otra prueba se llevaba a cabo, el cyborg encargado de poner a prueba las habilidades de los alumnos había perdido el control, usando ataques muy poderosos e incluso intentando acabar con la vida de los alumnos, quienes poco y nada podían hacer contra un monstruo de ese calibre. De hecho, muchos de ellos ya habían sido convertidos en estatuas vivientes por una de las técnicas de la criatura. Mientras tanto, vemos como Mio y sus nuevas amigas, quienes contaban con habilidades decentes, estaban trabajando en equipo para tratar de hacerle frente el tiempo necesario hasta que llegase algún profesor y solucionar
solucionase el problema. Lamentablemente, a pesar de que pusieron todos sus esfuerzos en ello, no fueron capaces de hacerle frente a un monstruo como ese. Después de todo, la diferencia de poder entre ellos era demasiado grande, y lamentablemente al final las amigas de Mio fueron petrificadas por sus rayos. Mientras tanto, esta última aún se mantenía en pie y planeaba evitar a cualquier costo que sus estatuas fuesen destruidas, ya que sabía que en caso de que eso ocurriera, las chicas perderían la vida. Lamentablemente todo parecía perdido, ya que no podría continuar resistiendo demasiado tiempo. Por suerte, justo cuando esta última estaba por sufrir el mismo destino de las otras dos chicas, el prota entró en escena para hacer frente a la criatura. Después de todo, únicamente él sería capaz de hacer frente a esa cosa en el estado en el que estaba. Por cierto, el chico finalmente había sido capaz de invocar su arma característica, con la cual la balanza estaría emparejada al enfrentarse a la gárgola. Por cierto, banda, quería comentarles que si ya llegaron hasta esta parte del video, me imagino que les está gustando. Así que si es así, espero me puedan ayudar suscribiéndose al canal, ya que un gran porcentaje de las personas que ven mis videos no están suscritas y no saben cuánto me ayudarían con ello. Así que espero contar con su granito de arena para poder llegar al 1.000.000 de subs y que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Pero bueno, ahora sí, continuemos con la historia. Y bueno, una vez el chico se encargó de poner a salvo a su hermana, le dijo que no se preocupara, ya que él se encargaría de solucionar la situación y sus amigas regresarían a la normalidad. Por cierto, antes de iniciar el enfrentamiento nos explica que había conseguido invocar su arma luego de reunir los brazaletes de varios de los alumnos que se encontraban en ese lugar, ya que solo de esa manera fue capaz de reunir la energía necesaria para llevar a cabo el proceso de invocación. Y bueno, una vez con el arma en su poder, el chico dio comienzo al enfrentamiento con la criatura. Claro, estaba teniendo todas las precauciones posibles al acercarse a ella, ya que sabía que un paso en falso y él también podría terminar petrificado, así que su objetivo era usar su velocidad para crear una apertura y con un solo golpe acabar con la criatura. Claro, decirlo era más fácil que hacerlo, ya que a pesar de su tamaño, la gárgola era bastante ágil, tanto que tras un rato de pelea, incluso consiguió petrificar uno de los brazos del chico, aunque al menos consiguió evitar un ataque más serio, y lo más importante aún, había conseguido la apertura que estaba buscando para acabar de una vez por todas con la criatura, y tras hacerlo, tal como se lo comentó su hermano, el efecto de su habilidad expiró, haciendo que todos los alumnos que habían sido petrificados en la pelea volvieran a la normalidad. Por cierto, todos estaban impactados con las habilidades de Akatsuki. Después de todo, había sido capaz de deshacerse de la gárgola en el nivel máximo de dificultad, lo que podía equivaler a un monstruo de rango S. En otras palabras, el prota había demostrado ser uno de los regresores más fuertes en todo el continente. De hecho, en la academia solo el presidente del consejo podía llegar a equipararse con él. Mientras tanto, vemos como los miembros del consejo y los organizadores del examen nos explicaban qué carajos había ocurrido en el incidente de antes. Después de todo, no entendían cómo un robot tan eficiente se había vuelto loco de la nada, así que lo más probable era que alguien hubiese alterado su programación para crear el desastre. Por cierto, lo que más los impactaba era que una sola persona hubiese sido capaz de frenar al robot estando en su nivel máximo de dificultad. Aunque paralelamente con esto, vemos como el prota ya estaba al tanto de quién era el responsable del incidente, así que no dudó en enfrentarlo. Dicho culpable era el chico que estaba siendo molestado antes, y quien el prota sabía que ocultaba algo, ya que tras toparse con él, supo que estaba ocultando sus verdaderas habilidades, aparentando ser alguien mucho más débil de lo que era. Eso sí, nos explicaba el porqué de ello, o bueno, eso hasta ese momento, ya que ahora sabía que simplemente estaba escondiendo sus habilidades para pasar desapercibido y así poder llevar a cabo sus planes, cuyo objetivo era deshacerse de los regresores élites de la academia y quienes tan mal lo habían tratado. Por su parte, Tanaka, el chico responsable, le comentó al prota que no había tenido intención de meterse con él, pero ahora que sabía su secreto no le quedaba más alternativa que acabar con su vida, y en ese momento le demostraría cuáles eran sus verdaderas habilidades. Tras esto, la batalla entre ambos dio comienzo, y efectivamente, tal como el prota lo había calculado, ese chico contaba con habilidades bastante buenas, muy superiores a las de los otros regresores que había enfrentado hasta ese momento. Su especialidad eran los ataques a distancia, creando impactos en el cuerpo del prota a una velocidad abrumadora, tanto que este último no era capaz de reaccionar a ellos.
y al no ser capaz de usar el maná, no podía hacer nada para evitar los monstruosos ataques, hasta que al final perdió el conocimiento. Por su parte, Tanaka creía que había sobreestimado las habilidades de Akatsuki. Después de todo, creía que en serio podía darle problemas, pero no resultó ser más que un simple perdedor. O bueno, eso fue lo que él creía, ya que vemos como el prota únicamente le hizo creer al hijo de fruta que estaba inconsciente para encontrar una apertura en su defensa, además de reunir la energía necesaria para doblegarlo sin muchos problemas. No obstante, luego de regresar la balanza a su favor, el chico que había conseguido resistir su ataque, cuando Akatsuki estaba por poner fin al enfrentamiento de una vez por todas, lo amenazó con usar todo su poder mágico para crear un ataque autodestructivo que arrasaría con las instalaciones de Babel, y claro, a los alumnos en ella, incluyendo a la hermana del chico. No obstante, Akatsuki parecía tranquilo, ya que planeaba moverse a una velocidad alta para eliminarlo antes de que tuviese oportunidad siquiera de respirar, aunque eso no fue necesario, ya que aprovechando la oportunidad que el prota había conseguido, el presidente del consejo apareció congelando rápidamente al chico para sacarlo del juego, diciéndole al prota que ya había hecho suficiente y que él se encargaría del resto. Por su parte, Akatsuki continuaba sin confiar completamente en ese tipo, incluso creía que podía estar relacionado con el incidente, así que antes de marcharse de la habitación, el prota de manera fría le comentó al presidente que lo mantendría vigilado, además de que no debía olvidar que su enfrentamiento estaba pendiente, así que esperaba que no resultara ser un fraude cuando el momento de la pelea llegase. Pero bueno, dejando todo esto de lado, vemos como el prota se reunió con la princesa, quien había estado trabajando de voluntaria para sanar a todos los estudiantes que resultaron heridos durante la pelea de antes. No obstante, había trabajado tanto luego de la pelea que su cuerpo no fue capaz de aguantar más y terminó colapsando. Claro, el prota se encargó de llevarla hasta la enfermería, ya que tenía algunos asuntos que conversar con ella. Y bueno, una vez en la enfermería, el prota usó sus habilidades para sanar el estado de la chica. Obviamente esta última se preguntaba cómo era que había conseguido algo como eso, si él ni siquiera contaba con maná en su cuerpo, a lo que el prota le explicó que él no necesitaba el maná como el resto de ellos, ya que sus técnicas se basaban en la potenciación de su físico. Y de hecho, eso era lo que había hecho en ese momento, potenciar el cuerpo de la chica para aliviar la fatiga que tenía. Pero bueno, tras encargarse de ello, le comentó que quería conversar con ella para revelarle que sabía que ella aún le guardaba rencor por la muerte de su padre, algo que entendía perfectamente, ya que por muy bien que la estuviese tratando, él seguía siendo la persona que había acabado con su padre y su reinado, así que entendía si ella tenía la necesidad de acabar con su vida para cobrar venganza. Y no planeaba resistirse en caso de que tomara esa decisión, ya que después de todo el sufrimiento que él le había causado, tenía todo el derecho para hacerlo. Claro, en caso de que le permitiese seguir con vida, la continuaría protegiendo hasta el final, ya que cumpliría la promesa que le había hecho a su padre. Por su parte, la chica terminó rompiendo en llanto, sabiendo que no podía hacer nada en su contra. Después de todo, había demostrado ser una buena persona, e incluso su padre le dijo antes de morir que podía confiar en él. Pero bueno, dejando todo eso de lado, unos días más tarde, luego de que Miu observara cómo el prota se preocupaba por una especie de organización que mencionaron en la televisión, les preguntó a sus amigas si sabían algo al respecto de ellos, a lo que estas últimas le explicaron que ese mundo estaba regido por un grupo de héroes muy poderosos, los cuales habían sido enviados a diferentes puntos de todo el mundo para gobernar a la población. Claro, dichos héroes contaban con habilidades rotísimas, siendo capaces de deshacerse por sí solos de cientos de regresores de rango A, por lo que eran conocidos como regresores de rango calamidad, ya que representaban el pico máximo de poder que un héroe podía llegar a alcanzar. Claro, su poder era fundamental para mantener el equilibrio de la Tierra, así como para enfrentarse a amenazas que pusieran en riesgo a la población. Y por cierto, mientras nos explicaban todo esto, vemos como en ese momento se estaba llevando a cabo una reunión con los dichosos héroes, quienes al parecer estaban al tanto de la aparición de Akatsuki y estaban muy interesados en él, ya que sabían que este último estaba escondiendo algo y muy probablemente podría contar con un poder similar al de ellos. Por eso mismo tendrían que mantenerlo vigilado. Después de todo, si no tomaba la decisión de unirse a ellos, no les dejaría más alternativa que acabar con él, ya que un poder como el suyo no podía mantenerse sin vigilancia. Claro, el prota, luego de enterarse de la existencia de la dichosa organización, estaba seguro de que ahora de que el rumor de que sus habilidades eran buenas se había esparcido, probablemente muy pronto tendría que lidiar con ellos. Aunque cuando analizaba todo esto, el chico fue visitado por otro héroe. De hecho, se trataba de uno de clase A, que también estaba interesado en sus habilidades, luego de enterarse de lo ocurrido con la criatura de antes, por lo que incluso le puso una prueba,
prota, teniendo una batalla con este último en la que ambos estaban muy reñidos en cuanto a habilidades físicas. Y bueno, ambos se hicieron una batalla en la que parecían estar bastante parejos en cuanto a técnicas de combate cuerpo a cuerpo se trataba. Bueno, eso al menos durante algunos minutos, ya que luego de que el prota finalmente decidiera ponerse serio, no le tomó trabajo doblegarlo y sacarlo del juego, aunque cuando planeaba terminar con él, este último se disculpó con el prota, presentándose como Kaido y explicándole que lo de antes no había sido personal, simplemente quería conocer cuáles eran sus habilidades y por qué los alumnos de la academia habían estado hablando tanto de él. Claro, ahora entendía el porqué de ello. Después de todo, sus habilidades eran excepcionales y estaba seguro de que ni siquiera había luchado en serio en su contra. Así que por ello le comentó que en el nivel actual en el que se encontraba, estaba listo para ascender a la clase A y si lo deseaba, él mismo podría crear una recomendación para que eso ocurriera. No obstante, el prota se negó, ya que no buscaba algo como eso. Por cierto, una vez con la charla terminada, el chico le pidió que por favor lo acompañara a conocer a alguien que quería presentarle. Pero bueno, dejando todo este encuentro de lado, vemos como el prota continuó con su vida de alumno con normalidad. Incluso terminó acompañando a su entre comillas hermana y a sus amigas a comprar algo de ropa en el centro comercial. Claro, estas últimas se preguntaban por qué la chica parecía no conocer nada del mundo humano, ya que esta última les comentó que nunca había estado en un lugar como ese, a lo que el prota usó como excusa que la chica había perdido gran parte de sus recuerdos luego de su regresión, y era por ello que no recordaba prácticamente nada de cómo funcionaba el mundo humano, y él se estaba encargando de ayudarle con eso. Incluso les pidió a sus amigas que ayudaran a la chica a adaptarse de nuevo al mundo humano, ya que le estaba tomando mucho trabajo. Pero bueno, mientras le mostraba todo el lugar, el chico terminó acompañando a la princesa y a sus amigas a comprar ropa interior, dejándonos algunas escenas bastante incómodas, ya que la chica no quería separarse del prota, y este último aprovechó sus habilidades para colarse incluso en los vestidores. Claro, dejándonos más escenas desmonetizables, que obviamente no se las puedo poner, pero si quieren verlas, ocurren en el capítulo 5 del anime. Por cierto, además de eso, el prota tuvo la mala suerte de encontrarse con la chica de antes, la miembro del consejo estudiantil, comprando ropa interior en ese mismo lugar, luego de que él se lo hubiese robado. Claro, gracias a su suerte terminó viéndola de una forma bastante desmonetizable. Pero bueno, dejando todos estos incidentes de lado, el grupo quiso tomarse un descanso comiendo algo en uno de los restaurantes del centro comercial. Además, aprovecharon para conversar acerca de uno de los temas más importantes que rondaban la academia. Se trataba de una especie de examen de ascenso que pronto se llevaría a cabo entre los alumnos de las diferentes clases de la institución. Claro, dicho examen contaría con un nivel de dificultad extremadamente alto, ya que en él los alumnos tendrían que enfrentarse a una especie de batalla campal con el resto de compañeros, no importando la clase en la que se encontraran. En otras palabras, un alumno de rango C podría enfrentarse contra alumnos de rango A, tratando de ganar para tener una oportunidad de ascender de rango. Obviamente, dicho examen contaba con ciertos parámetros. Uno de ellos era que los alumnos podrían formar grupos de hasta 4 integrantes para colaborar entre sí y enfrentarse a otros grupos de estudiantes, o a individuos que eligiesen combatir solos. En otras palabras, la clave del examen era saber elegir a tus compañeros de grupo, y claro, aquellos grupos que obtuvieran la mejor calificación al derrotar a sus oponentes se convertirían en alumnos de rango A y sus beneficios serían mucho mejores. Obviamente, luego de informarle todo esto al prota, las chicas le comentaron que ellas planeaban formar su propio equipo para superar el examen, ya que estaban seguras de que trabajando en equipo podrían obtener un buen puesto durante la prueba, y como sabían que la reputación del prota era malísima actualmente en la academia, le propusieron que se uniera a su grupo, ya que sabían que nadie en la escuela querría trabajar con él, ya que en ese momento lo consideraban un monstruo, a lo que el prota al final accedió a su oferta, ya que de esa manera podría estar al lado de su hermana para protegerla, ya que obviamente él estaba más que calificado para enfrentarse a grupos enteros por sí solo. Por cierto, luego de esto nos muestran una escena algo romántica entre el prota y la princesa, quien al parecer comenzaba a darse cuenta de los sentimientos que había comenzado a desarrollar por Akatsuki. Después de todo, en ese momento era la persona más cercana a ella y la única en la que podía confiar ciegamente. Pero dejando eso de lado, ahora sí, centrémonos en lo importante. Pero antes de la dichosa prueba, los chicos tendrían que realizar un examen teórico basado en las estrategias más útiles en el campo de batalla. Todos estaban muy nerviosos por su complejidad, mientras que Akatsuki tomaba una cómoda siesta en medio de clase. Sin embargo, cuando el profesor
dio un vistazo a sus respuestas, quedó frío. Al contrario de lo que todos creíamos, las respuestas eran correctas y lo había hecho en tiempo récord. Pero bueno, después del examen, el tipo de la vez anterior lo llevó con una persona que quería que conociera, el cual resultó ser un mecánico especializado en reparar objetos mágicos y quien de hecho había conocido al padre del chico, que misteriosamente también había sido un regresor y de hecho había dejado en su taller una especie de vehículo de otro mundo muy veloz que incluso podía romper la velocidad del sonido. Sin embargo, dicho artefacto solo se dejaba montar por la persona que escogiera como jinete, ya que aquellos que no consideraba dignos les lanzaba un ataque eléctrico muy potente. De hecho, el último que lo había montado era el padre del prota, cosa que motivó a este último a intentarlo, ya que parecía guardar rencor hacia su padre. El mecánico le advirtió que no lo hiciera, o podría costarle la vida. Aún así, recordando el rencor que sentía hacia su dueño, ya que al parecer este último había tenido algo que ver con la pérdida de su hermana menor, decidió probar suerte, y al final, como era de esperarse, logró domar al vehículo, un arma que le sería de mucha utilidad en lo que estaba por llegar. Por cierto, nos explican que en ese mundo los regresores de mayor rango habitualmente se encargaban de llevar a cabo misiones en el mundo humano, ya que con sus habilidades no les tomaba trabajo desarticular ataques criminales. De hecho, el prota, a pesar de que aún no era un regresor de rango alto, terminó resolviendo un caso en el que las cosas se les habían salido de control a los miembros del consejo estudiantil, haciéndose cargo de salvar a rehenes de un grupo criminal sin mayor problema, ganándose en el proceso la admiración de la vicepresidenta. Paralelamente con esto, nos muestran cómo en el mundo del que Akatsuki había regresado, los miembros de la realeza continuaban eliminando a todos los descendientes del rey demonio, que aún continuaban con vida. Sin embargo, por más que habían buscado por todo el reino a la princesa demonio, esta no estaba por ninguna parte. Además, la presencia de su maná había desaparecido por completo, pero estaban muy seguros de que no había perdido la vida, y al final llegaron a la conclusión de que quizá la chica había escapado a otro mundo junto al prota, ya que nos explican que este último guardaba un apego especial por las criaturas de esa raza, así que él era el único sospechoso, por lo que a pesar de que le debían la vida, los hijos de fruta, a excepción de la princesa, comenzaron a verlo como un traidor y decidieron enviar a alguien tras ellos para cazarlo y llevar de vuelta a la princesa. De hecho, el elegido fue otro héroe de la tierra que había sido invocado hace no mucho, pero sus habilidades eran muy superiores. Por su parte, la princesa, que amaba a Akatsuki y sus camaradas, estaban en contra de la idea, pero no tuvieron de otra más que aceptar a causa de la presión de los altos mandos. Así que el hijo de fruta inició el viaje hacia la tierra con el único objetivo de cazar a los protas. Pero bueno, regresando con Akatsuki, nos muestran cómo el torneo de ascenso en el instituto estaba por dar inicio, donde al parecer la mayoría de alumnos de alto rango tenían en la mira al prota, quien había comenzado a destacarse. Sin embargo, el único en el cual el prota estaba interesado en enfrentar no era otro que el presidente del consejo estudiantil, ya que sabía que esa era la oportunidad perfecta para comparar sus habilidades y comprobar de una vez por todas si ese tipo era superior a él o no. Así que apenas se topó con este último, no pensó mucho en retarlo a un duelo en medio del examen, pero para su mala suerte, este le respondió que debido a su estatus como presidente, él solo tenía permitido participar en el examen hasta el último día de este. Pero si conseguía sobrevivir, le prometió, aclararían sus cuentas en una batalla 1 a 1, sin que nadie interviniese. Eso sí, antes de ello tendría que sobrevivir al resto del consejo estudiantil, quienes a diferencia de él, sí participarían desde el comienzo del examen, y estaban ansiosos por poner en su lugar a Akatsuki. Pero bueno, después de toda esta charla, las instrucciones del examen fueron reveladas, las cuales eran bastante simples. En esencia, se trataba de una especie de Battle Royale por equipos, en donde todos los grupos se dividirían a lo largo de la isla, y solo aquellos que lograran sobrevivir durante 3 días, eliminando la mayor cantidad de oponentes en el proceso, serían ascendidos. Claro, como recompensa a sus beneficios como estudiantes, aumentarían exponencialmente. Por cierto, casi lo olvido, a todos los regresores, luego de la explicación, se les asignó un artefacto para amplificar aún más su poder mágico, y que así fuesen capaces de invocar las armaduras mágicas que solían utilizar en sus anteriores mundos.
para exprimir por completo su potencial. La del prota era la misma que vimos al inicio, y que de hecho no tenía muchas características especiales, mientras que la de Miu, por ser una reina demonio, era digamos que bastante provocativa. Pero bueno, luego de esto lo bueno por fin dio inicio, y las batallas por equipo comenzaron. Las chicas fácilmente se estaban encargando de los primeros grupos en atacar. Sus poderes estaban bastante chetados, tanto que el prota ni siquiera se tenía que esforzar. Eso sí, cuando fue necesario, con su espada fácilmente se deshizo de 2 escuadrones que intentaban tomarlos por sorpresa. Esto ya que varios alumnos habían hecho equipo para aniquilarlo, sabiendo de antemano que no tenían oportunidad en un duelo 1 versus 1. Pero como era de esperarse, nadie estaba a su nivel. Al ver esto, los miembros del consejo llegaron a la conclusión de que el momento de enfrentar al tipo había llegado. Después de todo, los 3 estaban muy ansiosos por una buena batalla y probarle a su jefe que el prota no era más que basura. Mientras tanto, luego de un día bastante ajetreado, en el que gracias a la experiencia de Akatsuki, las chicas habían conseguido varias victorias consecutivas, decidieron tomar un descanso y por consejo del prota tomaron un baño para relajarse. Pero como era de esperarse, el prota aprovechó eso para darles un masaje bastante desmonetizable. Pero centrémonos en lo importante, ya que tras ello los miembros del consejo pusieron su plan en acción, retando al grupo del chico a un duelo. No obstante, este último decidió que los enfrentaría por sí solo, ya que no quería poner en riesgo el ascenso de sus compañeras. Y aunque estas últimas no estaban de acuerdo con ello, el tipo las convenció. Después de todo, esos 3 no estaban a su nivel. Y así, después de ir a un lugar bastante alejado y de lanzar una barrera de contención para que nadie saliera herido, la batalla 3 contra 1 estaba por iniciar. Pero la vicepresidenta tomó la decisión de iniciar la batalla por su cuenta, ya que creía que su poder sería suficiente para derrotar a un charlatán como el prota. Pero estaba cometiendo un grave error, porque sus ataques no le hacían nada al monstruo de Akatsuki, que incluso comenzaba a divertirse con ella. Pero cuando estaba por sacarla del juego, los otros miembros terminaron interfiriendo, atacándolo de una manera muy baja por la espalda. Y rápidamente le dijeron a la chica que debían trabajar en equipo, ya que solos no podrían contra esa bestia. Y tenían razón, porque ese ataque no le había servido al prota ni para calentar. Así que de nuevo la batalla estaba por comenzar. No obstante, la balanza se inclinó a favor de Akatsuki, ya que gracias a su habilidad, el maná de los 3 fue consumido por su espada. Así que el juego estaba acabado. Pero cuando estaba por arremeter contra ellos, el chico de antes los detuvo, comentándole que el instituto se encontraba bajo el ataque de un extraño tipo y había acabado con varios alumnos e incluso profesores. Y para complicar todo, mientras charlaban, del lugar donde se encontraba su hermana, provino una enorme explosión. Así que sin dudarlo, el chico se dirigió al lugar. Luego de esto, nos muestran cómo mientras las chicas planeaban ir a ayudar al prota, el tipo que estaba tras la princesa había aparecido y lamentablemente no tuvieron oportunidad contra ese monstruo. Mientras tanto, cuando el prota llegó, todo el lugar estaba destrozado y sus 2 amigas se encontraban en un estado delicado a causa de los ataques que habían recibido. Por suerte, tuvieron la fuerza para comentarle que Miu había escapado de ese lugar para intentar alejar a aquel monstruo de ellas. Por lo que el prota, tras aplicarles primeros auxilios con sus habilidades, les pidió a los miembros del consejo que las llevaran a un lugar seguro y que no interviniesen en su batalla, ya que de hacerlo solo serían un estorbo. Mientras tanto, nos muestran cómo el héroe se había topado con el bravucón, el cual, queriendo demostrar que no era un inútil, intentó proteger a la hermana del prota. Pero como era de esperarse, a pesar de su esfuerzo, terminó siendo destrozado por el héroe, que parecía estar prácticamente al mismo nivel de Akatsuki. Por suerte tipo, al menos le dio tiempo a Miu de alejarse del lugar. Y después de un tiempo, cuando el prota lo encontró, al igual que con las chicas, le dio primeros auxilios, ya que se había ganado su respeto. Mientras tanto, la princesa fue alcanzada por el héroe, quien le dijo que era inútil escapar, ni siquiera pertenecía a ese lugar. Pero antes de regresarla a su mundo, el tipo quería saber el por qué había logrado que el prota la protegiera. Por suerte, cuando estaba por torturarla, Akatsuki llegó a tiempo.
Y bueno, una vez el prota se hizo presente en escena, rápidamente le dijo al hijo de fruta que le dejara las manos de la chica. Después de todo, el único que tenía permitido tocarla era él, así que en ese momento planeaba destrozarlo. Tras ello se acercó a Mio para decirle que no tenía nada de qué preocuparse, ya que ya estaba a salvo, y él se encargaría de resolver el problema. Y bueno, tras este cruce de palabras, la batalla que tanto habíamos estado esperando estaba por dar inicio. Por su parte, vemos como el prota arremetió de inmediato con una fuerza abrumadora contra el tipo, quien a duras penas fue capaz de bloquear su ataque. Después de todo, Akatsuki había entrado en una especie de modo berserk, cegado por la ira que sentía hacia el tipo, y de hecho quería tratar de terminar la pelea lo más rápido posible para tener las heridas de la chica. Por su parte, el héroe le cuestionó al prota porque carajos estaba ayudando a la hija del rey demonio que él mismo se había encargado de eliminar. Después de todo, si dejaba que la llevase consigo, no tendría que verse afectado. De lo contrario, no le dejaba más alternativa que acabar con él, a lo que el prota le respondió que le importaba un carajo sus palabras, diciéndole que planeaba proteger a esa chica, así eso le costase la vida. Claro, sus palabras sorprendieron bastante al héroe, quien no se explicaba por qué un humano estaba arriesgándose tanto por alguien que ni siquiera era de su mundo. Pero bueno, mientras la batalla continuaba, este último le comentó al prota cómo esa chica era la responsable de que docenas de alumnos de la academia hubiesen salido gravemente heridos. Después de todo, había arrasado con cuanto tipo se cruzó en su camino mientras estaba tras la princesa, y de hecho estaba sorprendido del bajo nivel con el que contaban los alumnos de esa institución. Después de todo, ni siquiera le sirvieron como calentamiento. Además, le comentó que estaba bastante decepcionado del legendario héroe, ya que su poder después de lo que había escuchado en el otro mundo no era para tanto. De hecho, le estaba resultando bastante fácil enfrentarlo, más aún sabiendo que ni siquiera era capaz de emplear el maná. Tras esto, el hijo de fruta quiso terminar con la pelea, lanzando un poderoso ataque mágico, ya que sabía que el prota, al no contar con maná, no conseguiría bloquearlo. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error al subestimar las habilidades de Akatsuki, ya que el prota fue capaz de detener el dichoso ataque prácticamente como si nada, ya que nos explica que además de ser capaz de anular los ataques mágicos, su poder también tenía la habilidad de obtener la energía de su alrededor, algo así como el Kaioken de Goku. Pero bueno, tras esta explicación, este último comenzó a reunir una cantidad enorme de energía, reuniéndola en la palma de su mano. Sí, muy similar a la Genkidama, para los que hayan visto Dragon Ball. Por su parte, el hijo de fruta, creyendo que se trataba de un simple ataque mágico, no se preocupó demasiado y simplemente trataría de bloquear el ataque con una barrera mágica, sin saber que estaba cometiendo un grave error. Esto ya que cuando el prota lanzó la esfera y el tipo trató de bloquearla con su barrera, eso no sirvió para nada, recibiendo de lleno el impacto de toda la energía que Akatsuki había reunido. Y eso se debía a que ese no era un ataque mágico, simplemente una gran cantidad de energía reunida, y por ende la barrera no tenía efecto alguno sobre el ataque. Por su parte, vemos como el hijo de fruta había recibido heridas bastante serias luego de recibir ese golpe crítico. De hecho, a duras penas era capaz de mantenerse en pie, comentándole al prota que quizá lo había subestimado, ya que no podía creer que una basura que ni siquiera era capaz de emplear el maná fuese capaz de crear ataques tan poderosos como el anterior. Pero nuevamente le preguntó por qué carajos continuaba protegiendo a esa demonio. Después de todo, lo más fácil sería acabar con ella y por fin librarse de todos los problemas que le había provocado. Después de todo, aunque él fuese eliminado, lo más probable era que más héroes continuarían llegando por ella. Ese era su destino. No obstante, el prota, cansado de escuchar sus palabras, decidió ponerle fin de una vez por todas a su vida. Sin embargo, cuando creíamos que todo había acabado, el hijo de fruta, utilizando una pequeña distracción del chico, usó su velocidad monstruosa para tomar como rehén a la princesa. Después de todo, sabía que ese era el punto débil de Akatsuki. Tras ello, le pidió a este último que se deshiciese de su espada, si no quería que la chica perdiese la vida en ese mismo momento, mientras que el prota no tuvo más opción que acatar sus órdenes. No obstante, a este último, como siempre, aún le quedaba un último as bajo la manga, ya que tras deshacerse de su arma, comenzó a provocar al hijo de fruta, tratándolo prácticamente como basura, que ni siquiera era capaz de enfrentarlo sin trampas, y al final el muy tonto terminó mordiendo el anzuelo, acercándose al prota para tratar de poner fin a la vida de este último, de una vez por todas, sin saber que había cometido un grave error. Después de todo, su ataque no sirvió de nada, gracias a una de las técnicas del prota, que le permitía endurecer diferentes partes de su cuerpo. Además, ahora que finalmente tenía cerca al hijo de fruta, no tenía problema en encargarse de él, aún sin contar con un arma. Después de todo, su estilo de pelea estaba diseñado para luchar sin tener la necesidad de emplear un arma, y finalmente el prota consiguió deshacerse del hijo de fruta. No obstante, los problemas aún no terminaban para el buen Akatsuki, ya que tras acabar con
con el enfrentamiento, se acercó a la princesa para comentarle que ella no tenía nada de qué preocuparse, ya que todo estaba solucionado. No obstante, en ese momento Mio, quien se sentía culpable de todo lo que había ocurrido y de que muchos de sus compañeros hubiesen salido heridos, terminó escapando hasta llegar hasta un acantilado, ya que su objetivo era autoeliminarse para así ya no seguir causándoles problemas a sus seres queridos, ya que sabía que tarde o temprano más enemigos vendrían por ella, y no quería que más inocentes terminaran siendo víctimas de sus ataques por su culpa. Por suerte, cuando saltó, el prota, gracias a su velocidad, consiguió alcanzarla y salvarla en el momento justo. Obviamente este último estaba furioso con ella por lo que acababa de intentar, preguntándole si acaso estaba loca al confiar en las palabras del hijo de fruta de antes, quien simplemente buscaba desestabilizarlos para obtener ventaja. Además, no podía desperdiciar la oportunidad que su padre le había dado al sacrificar su vida. Debía al menos honrar su memoria, esforzándose por mantenerse a salvo. Además, él le había hecho una promesa a su padre, asegurándole que él se encargaría de mantenerla a salvo, costase lo que costase. Así que no permitiría que volviese a intentar algo como lo de antes. Además, en caso de que las palabras del tipo de antes fuesen ciertas, él personalmente se encargaría de acabar con todos los tipos que fuesen enviados a capturarla, tal como lo hizo con él. Así que por ende no tenía nada de qué preocuparse. Claro, como era de esperarse, las palabras de Akatsuki impactaron tanto a la chica, quien cada vez desarrollaba más sentimientos románticos hacia él, tanto que luego de que las cosas se calmaran, no pudo impedirle al prota que le clavara tremendo beso. Lamentablemente las cosas no podían ser tan buenas, ya que cuando el prota le pidió a la chica que regresasen a la academia, de la nada este último comenzó a sentirse muy mal, y eso se debía a que al parecer el ataque del hijo de fruta de antes, en realidad, se había conseguido rozar el cuello del buen Akatsuki, un rasguño que fue suficiente para transmitir el poderoso veneno que la espada portaba, así que ahora su vida corría grave peligro. No obstante, el prota le comentó a la chica que no debía preocuparse, ya que él se encargaría de expulsar el veneno de su organismo empleando su técnica. Eso sí, esta vez el proceso le tomaría bastante tiempo, ya que el veneno era muy poderoso. Por su parte, la princesa, quien no quería quedarse de brazos cruzados, al notar que la temperatura del prota estaba cayendo de manera peligrosa, rápidamente intentó usar su cuerpo para aumentar su temperatura y así al menos ayudar al chico a acelerar el proceso de curación. Claro, dejándonos varias escenas muy desmonetizables, que espero YouTube no me tumbe el video por eso. Mientras tanto, vemos como el prota ni siquiera se encontraba inconsciente y aprovechó el momento para acercarse a la chica, hasta que tras un rato, finalmente había conseguido recuperarse, al menos para mantenerse en pie y regresar a la academia. Lamentablemente las cosas no paraban de empeorar para ellos, ya que luego de que el prota volviera en sí, cuando se pusieron en marcha en la academia para tratar de ayudar a los compañeros que habían salido heridos durante el enfrentamiento, el hijo de fruta de antes hizo su reaparición. Obviamente el prota nos explicaba cómo aún continuaba con vida, y el tipo le explicó que había conseguido evitar un ataque mortal usando un as bajo la manga, y todo el tiempo había estado esperando que el veneno que había puesto en su espada surtiera efecto. Lamentablemente ahora sabía que eso no sirvió de mucho, por eso mismo planeaba jugarse la última carta que le quedaba para acabar con su vida completamente, explicándole que había realizado un contrato con un dragón demoníaco del otro mundo y del cual no le quedó más opción que ser uso, adoptando la forma del dichoso dragón. Por cierto, mientras todo esto ocurría, vemos como todos los alumnos que habían resultado heridos durante el incidente de antes habían sido llevados hasta la academia para ser atendidos adecuadamente. Y claro, entre ellos se encontraban las amigas de Mio. Claro, el consejo estudiantil, así como los dirigentes de la academia, se habían enterado de lo que estaba ocurriendo en ese momento y sobre cómo una especie de dragón gigante había aparecido en medio de los alrededores, así que debían hacer algo lo antes posible, o de lo contrario las cosas se saldrían de control. Lamentablemente en ese momento, el presidente del consejo no se encontraba en las instalaciones, así que por ende el único que podría hacerle frente a una criatura de esa magnitud era el buen Akatsuki. Pero bueno, regresando con este último, vemos como el hijo de fruta finalmente había finalizado su transformación, convirtiéndose en un dragón monstruoso que incluso Akatsuki no estaba seguro de si sería capaz de derrotarlo o no, más aún en el estado en el que se encontraba, ya que así aún no se recuperaba de todo el efecto del veneno. Sin embargo, cuando estaba por arremeter contra el dragón, fue detenido por la princesa, quien le dijo que no permitiría que enfrentara a ese tipo en su estado actual, ya que en ese momento lo más probable era que perdería la vida. Claro, estaba al tanto de que únicamente él contaba con habilidad para derrotar a una criatura como esa, pero en su estado actual eso era muy complicado, así que por eso le comentó que ella se encargaría de ganarle algo de tiempo, hasta que se recuperase totalmente del efecto del veneno, y no aceptaría un no por respuesta.
Por su parte el prota, luego de la insistencia de la chica, no le quedó más opción que aceptar. Eso sí, trataría de acelerar el proceso de curación lo máximo posible, ya que sabía que Mio no podría resistir por mucho tiempo contra esa criatura. Y bueno, tras ello la chica inició el enfrentamiento contra la bestia, tratando de alejarlo lo máximo posible de la ubicación del prota. Y mientras esto sucedía, vemos como este último terminó cruzándose con las amigas de Mio, quienes luego de enterarse de lo que estaba ocurriendo, habían dejado la enfermería para tratar de ayudar en la batalla. Claro, no esperaban que Mio estuviera enfrentándose por sí sola a una criatura como esa. Así que con más razón decidieron unirse al enfrentamiento, ya que a pesar de que sabían que sus habilidades no eran muy buenas, al menos le ganarían algunos minutos más a Akatsuki. Obviamente este último les advirtió que tuvieran cuidado, ya que un solo paso en falso y podría costarles la vida. Mientras tanto, regresamos con la princesa, quien en ese momento estaba tratando de hacerle frente a la criatura por sí sola, algo que estaba resultando ser sumamente complicado, ya que la diferencia de habilidades que existía entre ella y la bestia era abismal. A duras penas era capaz de seguirle el ritmo, a pesar de que estaba empleando todo su arsenal de técnicas, mientras que el dragón simplemente parecía estar divirtiéndose con ella. Por suerte, cuando parecía que la chica ya no sería capaz de mantener el encuentro, los miembros del consejo estudiantil se hicieron presentes. Obviamente no se explicaban el por qué únicamente la princesa estaba enfrentando a esa cosa. Después de todo, creían que Akatsuki sería quien sería a cargo de derrotarla, a lo que Mio les explicó lo que estaba ocurriendo con el prota, sobre cómo en ese momento se encontraba recuperándose luego de haber sido afectado por un veneno bastante fuerte. Así que ella trataba de ganarle el tiempo suficiente hasta que estuviese totalmente recuperado y fuese capaz de enfrentar al dragón. Después de todo, solo él tenía oportunidad contra esa cosa. Claro, tras enterarse de esto, los miembros del consejo decidieron unirse a la acción para tratar de ganar algo de tiempo. Y por suerte ellos no fueron los únicos, ya que en la cena se hicieron presentes las amigas de Mio, quienes tal como se lo comentaron al prota, no planeaban dejar sola a la princesa, así sus vidas corriesen peligro. Y bueno, una vez con todo el grupo reunido, estaban tratando de idear una estrategia con la que pudiesen sacarle ventaja a su superioridad numérica. Claro, su objetivo únicamente era el de ganar la mayor cantidad de tiempo posible, ya que sabían que no tenían oportunidad alguna de derrotar a ese monstruo, y por un momento parecía que cumplirían el objetivo, ya que todo el grupo se estaba complementando, utilizando diferentes combos de ataques, sabiendo usar las habilidades de corta y larga distancia con las que cada uno contaba. Lamentablemente eso solo duró por algunos minutos, ya que tras un rato, el hijo de fruta consiguió identificar el patrón de ataques, logrando contrarrestarlo sin mayor problema. Las cosas parecían haberse complicado para los chicos, ya que una vez con su patrón de ataque descifrado, ya no fueron capaces de seguir luchando contra la criatura. Y al final prácticamente todo el grupo fue sacado del juego, recibiendo heridas bastante serias. La única que continuaba en pie era Mio, quien había conseguido evitar algunos ataques. Lamentablemente ya no contaba con maná para seguir resistiéndose al hijo de fruta, por lo que todo parecía perdido. Por su parte, vemos como el dragón no le tomó trabajo capturarla, ahora que la chica no contaba con fuerza para seguir combatiendo, comentándole que todo había llegado a su fin para ella, ya que sus esfuerzos no habían servido de nada, y en ese momento se encargaría de llevarla de regreso a su mundo. Claro, antes de eso planeaba usar sus habilidades para robar todo su maná, ya que al tratarse de la hija del rey demonio contaba con reservas monstruosas, y obviamente el hijo de fruta no planeaba desperdiciar esa oportunidad para fortalecerse, sometiendo a la chica a un dolor inmenso, mientras su energía le era arrebatada, y mientras lo hacía trataba de abrir el portal que lo llevase de regreso al otro mundo. En otras palabras, todo estaba perdido. O bueno, eso hasta que finalmente nuestro prota hizo acto de presencia, y claro, rápidamente usó sus habilidades para liberar a la princesa. De hecho, vemos como este último, además de haberse recuperado por completo del efecto del veneno, está usando el vehículo de antes. Pero centrémonos en lo importante, este último finalmente iniciaría su enfrentamiento con el dragón. Claro, sabía que debía tener mucho cuidado, ya que un solo paso en falso y podría costarle la vida. Además, ni siquiera conocía los puntos débiles de esa cosa, así que derribarlo sería una tarea bastante complicada. Por suerte este último había creado una estrategia antes de aparecer en la escena. Había decidido usar su velocidad para conectar ataques rápidos en diferentes partes de su cuerpo, ya que sabía que un solo golpe no sería suficiente para derrotar a esa cosa, así que en lugar de ello se centraría en crear daño en diferentes partes de su defensa, para que al final terminase cayendo a causa de todo el daño acumulado.
Claro, decirlo era mucho más fácil que hacerlo, ya que a pesar de su enorme tamaño, la criatura era capaz de moverse a altas velocidades. Además, su poder de ataque era monstruoso, así que un solo impacto bastaba para volar en pedazos al buen Akatsuki. Por suerte, Prota nos explica que no solo se estaba centrando en crear daño en varios puntos, sino también en tratar de usar su técnica para robar toda la energía posible del cuerpo de la criatura. De esa manera, quizá contaría con la potencia necesaria para crear un ataque que lo sacara del juego. Claro, para ello necesitaría conseguir una apertura y no perder la cabeza en el proceso. Sin embargo, el tipo no era tonto y lanzó un potente ataque a gran escala. Por suerte, el chico en el último minuto fue capaz de absorber toda su energía, aunque el precio por ello fue su espada, así como sus oportunidades de vencer al dragón, ya que ahora tendría que enfrentarlo a puño limpio. Por suerte, la princesa, antes de que el chico iniciara el siguiente round, le dio su brazalete, al igual que la vicepresidenta, para que de esa manera tuviera una chance más con el dragón. Así que de nuevo el último cruce de ataques dio inicio. No obstante, el prota no contaba con mucha energía y estaba a punto de perder, pero tenía un último as bajo la manga. Invocó la última espada con el brazalete que le quedaba, pero esta vez dándole una forma un poco diferente, forma que al final dio resultado y logró partir en dos al dragón en una escena épica. Tras esto vemos como todo regresó a la normalidad, o bueno, entre comillas normalidad, ya que ahora los héroes que dirigían el mundo se enteraron del inmenso poder del prota y sabían que sería una amenaza, por lo que sus planes habían cambiado y ahora no querían reclutarlo, más bien eliminarlo. Por otro lado, el prota le dio las gracias al rubio de antes, ya que desde las sombras lo había estado ayudando a contener al dragón. No obstante, este no lo había hecho porque sí. Al parecer también quería reclutarlo para una organización que estaba en contra del orden mundial actual, y Akatsuki sería un muy buen elemento para la causa. Por cierto, el grupo del prota logró ascender al rango A. Después de ahora todos conocían las verdaderas habilidades del chico. Por otra parte, en el otro mundo, los consejeros de la princesa se enteraron que el héroe enviado había caído, deduciendo que no había sido capaz de enfrentar al prota. Pero dichos consejeros le pidieron disculpas a la princesa, ya que ahora necesitaban la ayuda nuevamente del prota. Esto ya que los demonios que habían estado persiguiendo se habían revelado y ahora estaban creando una oposición contra el reino. La princesa no sabía qué hacer, pero recordó que el prota le había prometido que regresaría cuando lo necesitara. Mientras tanto, en la tierra, Akatsuki le reveló a Miu y a sus amigas que volvería al otro mundo, ya que al parecer tenía sospechas de que la otra princesa corría peligro. Pero para su sorpresa, Miu, al igual que las otras chicas, decidieron acompañarlo. Después de todo, tenían mucho que agradecerle. Pero bueno, con esto decidido, de inmediato comenzaron con el ritual para cruzar entre dimensiones. Aunque cuando estaban por hacerlo, la vicepresidenta y el tipo rubio que estaban por visitarlos vieron las luces del ritual y al final decidieron unirse a la expedición, ya que le debían eso por lo que había hecho por ellos. Y así todos se pusieron en marcha. Lastimosamente, aquí termina el anime, y lamentablemente al ser un anime bastante antiguo, no creo que vaya a contar con una segunda temporada. Eso sí, tiene 6 ovas, contándonos un poco de lo que sucedió después, así que si quieren que las traiga, déjenme sus comentarios en el video. Por cierto, comentarles que este mes trataré de traerles videos con más frecuencia, así que espero me puedan ayudar suscribiéndose, activando la campanita y dejando su like, además de comentar la frase clase F, ya que de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.